Buenas tardes, chicos, a los que os habéis unido, muchas gracias. Para los que me conozcáis o los que no, yo soy Sandra. Somos parte, tanto César como yo, de la parte de comunicación de Renace Tajo. Hoy vamos a iniciar las jornadas de esta parte de las acciones de comunicación. En concreto, todas estas acciones van a formar parte del networking para el proyecto Renace Tajo. Y hoy en esta sesión vamos a contar con Enrique, que es experto en el río Tajo, y nos va a hablar pues, de la restauración del Tajo, su relevancia ecológica, el papel que desempeña para la ciudad de Toledo y también, sobre todo, de la renaturalización que se está llevando a cabo con este proyecto. Además, también comentaros que el proyecto Renace Tajo cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad para la transición ecológica y el reto demográfico. ¿Vale? Entonces voy a dar pie a Enrique, que es el que sabe sobre todo el tema del Tajo, y os va a dar una charla bastante amena sobre su restauración. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Sandra. A ver, que compartimos. Bueno, ¿veis la pantalla? Yo sí, o sea, yo creo que sí que se ve. Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a tener una charlita contando lo que decía Sandra, el proyecto que se está haciendo, que está finalizando de Renace Tajo. Y bueno, eso enmarcado en lo que es el río Tajo como accidente geográfico y el río Tajo para Toledo ciudad, que es donde se enmarca el proyecto. Bueno, esto que veis aquí es la cuenca del río, lo que es la península ibérica. A los portugueses les gusta mucho hablar cuando hablan del Tajo, del Tejo, como dice, bueno, como se dice en portugués, de un río internacional, porque es así. Es decir, es un río que compartimos entre España y Portugal. En España nace y en Portugal muere. Un tercio del recorrido del río es en Portugal, algo menos, y el resto en lo que es España. Tenemos la circunstancia de que estamos, aunque es la tercera cuenca más grande de los ríos españoles, el Ebro y el Duero tienen más cuencas, más zonas de recogida de agua que el Tajo, pero, pero estamos en la más poblada. Da la circunstancia de que las dos capitales de la península, Madrid y Lisboa, vierten al río en última instancia, con lo cual no solamente la población esa, sino todo lo que supone de industrias, servicios, infraestructuras, todo lo derivado de que las dos capitales estén asentadas en lo que supone la cuenca. Quiere decir esto que estamos en la cuenca con más presión de todas las que existen en la península por esa cantidad de personas, casi 10 millones de personas, vertiendo en última instancia las aguas a lo que es el cauce del río Tajo. Toledo es uno de los ejes principales del río, porque prácticamente, aun teniendo 1000 kilómetros de longitud, en España 700, redondeando, no hay prácticamente casi ciudades en su ribera, una cosa curiosa. En el tramo español está Aranjuez, está Toledo y está Talavera como grandes núcleos de población, como ciudades, ¿no? Independientemente que, por supuesto, hay muchos pequeños núcleos, pueblos de pequeño, mediano tamaño. Pero bueno, es curioso que prácticamente casi ninguna gran ciudad que haya crecido alrededor de las aguas del río. Es verdad que Toledo está donde está precisamente por la existencia del río Tajo. Hay un peñón donde la población se pudo sentar y sobre todo estaba el río Tajo donde se podía beber, se podía pescar, se podían cultivar las huertas y al mismo tiempo servía de protección natural ante invasiones, guerras o cualquier conflicto que pudiese surgir. Pero el río, sobre todo en la zona en la que nos encontramos, en este tramo central del río, tiene algunos problemas. Como veis, desglosado cuatro principales: el trasvase, la contaminación,
los obstáculos transversales y una ausencia de bosques de ribera en una buena parte de la longitud del río. Esto es uno, cuando comentaba el primero, el trasvase, este es el embalse de Bolarque, precisamente donde parte el agua del río Tajo para no verter en el Atlántico, como hemos visto hace un momento, que vertían las aguas del río Tajo, sino para verter en el Mediterráneo, ya que el 50% de las aguas que llegan a este pantano, a Bolarque, acaban en la costa mediterránea vía trasvase, surtiendo riegos y otro tipo de demandas de Murcia, Almería o Alicante, perdón, o Alicante, sí. Aquí veis la misma presa y esto que veis aquí, para quien no lo conozcáis, son las bombas, las tuberías de aspiración de las aguas del río Tajo para iniciar el trasvase, para llegar a un pequeño pantanito que hay aquí, que es de la Bujeda, y a partir de ahí, en buena parte del recorrido, por gravedad, ir a traspasar ese agua hacia el Mediterráneo, es decir, ir en contranatura. Esto es la vista aérea, el pantano de Bolarque, que se suministra de aguas del río Tajo y del Guadiela, o sea, de Entrepeñas y Buendía. Habréis oído muchos de vosotros cuando se habla de los pantanos de cabecera, se habla de los pantanos de Entrepeñas y Buendía. Entrepeñas está en el Tajo, Buendía en el Guadiela. Llegan aquí a Bolarque, que es un pantano de regulación, y a partir de aquí se obtiene energía eléctrica por un lado y por otro lado se aspira el agua para vía trasvase, vía obras de trasvase, llevarlo hacia el levante. Y por si alguno quiere ver la magnitud real, aquí estáis viendo una persona, un adulto, compararlo con las tuberías de ambos lados suyos. Y este es el agua que va para allá. Eh, un agua que, como veis, limpia, cristalina, ese azul turquesa que dota la geología de la zona. En la zona de cabecera son terrenos calizos. En los terrenos calizos el agua siempre se dota con el carbonato cálcico, se dota de este color azul turquesa transparente que incita siempre a bañarse, a la vista, a disfrutar y dar esa sensación de buen estado de salud, de calidad ecológica. Esto es lo que se va, que aquellos que seáis de Toledo, de la zona centro, veréis que no tiene nada que ver con el agua que discurre por la cuenca media del río Tajo. Y no sé si sabéis esta fotografía aéreas, qué significa, quizás algunos ya la hayáis visto en algún momento, pero bueno, comentaros esto que estoy marcando es el jarama. Esto de aquí arriba a la izquierda es de donde viene, el sentido viene aquí, según voy con la flecha. Este es el jarama. Y este pequeño arroyito de aquí es el Tajo. Es decir, ha habido un cambio de rol. El Tajo era el río Padre, el río que daba nombre principal al cauce y que según se van añadiendo ríos, arroyos, sigue manteniendo el nombre y los demás eran tributarios, afluentes, pero aquí vemos cómo realmente hoy día es el Jarama el principal y el Tajo es un pequeño arroyo. Y además veis lo que comentábamos antes, esas aguas turquesas que está trayendo el río Tajo, cómo lo mantiene, y estas aguas ya que empiezan a ser un poco o bastante ponzoñosas, que son las que vienen de todos los residuos y los restos de la Comunidad de Madrid. Digo todos porque prácticamente la Comunidad de Madrid se nutre del sistema central, algo del sistema ibérico, coge aguas de todas las montañas de alrededor, hasta 150, 200 kilómetros. Estamos hablando de una población total de 7 millones y medio aproximadamente, con su parte proporcional que es elevada de industrias, de servicios, de instalaciones, de infraestructuras, parte de riegos. Es decir, todo ese agua finalmente viene a través de al Jarama directamente, al Henares o al Manzanares, acaban en el Jarama, antes de unirse el Jarama con el Tajo. Con lo cual, todo esto que estamos viendo aquí, negruzco, no es que sean una imagen engañosa
ni el sol esté reflejando de alguna manera que los veamos negros, sino es que realmente son las aguas que nos llegan una vez que han vertido todo prácticamente la Comunidad de Madrid, porque el 100% prácticamente de la Comunidad de Madrid se vierte en el Tajo, porcentualmente la comunidad que más vierte al río Tajo. Y el río Tajo, veis cómo se queda en un pequeño arroyo que rápidamente mezcla las aguas para convertirse todas en unas aguas negruzcas y ponzoñosas. Y aquí veis un esquemita, por si acaso, ya de vista aérea, que se ve también mucho más claro. El Jarama, mirad qué anchura tiene, qué volumen de agua trae, y el Tajo, fijaros que no deja de ser un arroyo a su lado, que durante los primeros días, los primeros momentos, los primeros metros, compatibiliza y se marca diferencia al agua y inmediatamente ya se acaba entremezclando esa agua más o menos limpia y prístina que teníamos con estas aguas sucias que vienen del Jarama. Comentamos que otro de los grandes problemas es el de la contaminación. Este es un cartel que se puso hace poco más de 50 años. Es decir, llevamos más de 50 años con la prohibición de bañarse en el río en la provincia de Toledo, pero bueno, no porque sea una prohibición, simplemente que es que el estado sanitario del mismo no permite o no es recomendable, desde luego, que nos bañemos ante riesgo de contraer cualquier problema de salud. Esto es una de las imágenes cotidianas que vemos desde hace muchísimos años, en mayor o menor medida, depende de los días. Ahora, a través de la cátedra del Tajo de la Universidad ISOLIS, se está haciendo un estudio de espumas, intentando dilucidar por qué aparecen unos días, en qué circunstancias, qué tiene que ver con las temperaturas, con los vertidos, con la calidad del agua. Esto es de noche, es decir, como veis, da lo mismo que sea de noche que de día, aparecen aparentemente aleatoriamente en cualquier momento vertidos que llevan así muchos años y que siguen pasando los años, los días, y que seguimos manteniendo en estas aguas de Toledo. Es verdad que justo en Toledo es la zona con peor calidad del agua de los 1000 kilómetros del río, porque estamos justo inmediatamente debajo del entronque del río con el Jarama, con todo lo que vierte el Jarama, y no ha dado tiempo al río a que tenga un poquito de capacidad de autodepuración y de que vaya incorporando otros cursos fluviales que con ese aporte de aguas más limpias vayan diluyendo y minimizando la contaminación, con lo cual tenemos la suerte de tener un río que abraza el Peñón, un río que marca la vida y la historia de la ciudad de Toledo, y la mala suerte de que justamente estamos aguas abajo de lo que hoy día es la Comunidad de Madrid, con todos sus efluentes y todos sus vertidos. Y esto que no podemos achacar a lo que hay agua arriba, que son una muestra de las cosas que echamos la gente que vivimos en el entorno del río. Y todas estas cosas pueden provocar situaciones como estas que vemos aquí, que puntualmente suele suceder, que ante vertidos desaforados, descontrolados y puntuales, acaban con mortandades masivas de peces, que además es lo que vemos. Lo que no vemos puede suceder día a día, pero en este caso son cosas mucho más espectaculares y atrayentes. De hecho, este cartel que veis a la izquierda, el de blanco y negro, es el que se puso cuando las protestas, cuando se prohibió el baño, pues hace 45 años o una cosa así. Era el cartel que se difundió, se ponía, estaba en las casas, en los locales comerciales, en los bares, tal, como la protesta de la sociedad de que algo muy grave estaba pasando y que entre todos teníamos que echar una mano. Y el de la derecha, ya en verde, es una réplica del mismo más abreviado, pero utilizado en estos últimos años, porque el mensaje que se dio hace 45 años o 50 años, 50 años después, sigue exactamente igual que el de entonces. ¿Por qué no salvéis el Tajo? ¿Por qué tenemos prácticamente los mismos problemas de contaminación que teníamos en aquel momento? Otro de los problemas que contábamos eran las obras y los obstáculos transversales, como es esto, y en Toledo los conocemos bien porque está lleno de azudes de las antiguas fábricas de harina, molinos, batanes,
degolladeros judíos, es decir, todo el proceso fabril que tomaba las aguas del río como elemento energético para mover aspas, molinos, turbinas, y las aguas del río para lavar, ¿no? Como en los curtidos, en las tintorerías, pero todo ese obstáculo transversal no dejan de ser obstáculos que impiden la libre circulación del agua y sobre todo de los organismos que van en él, no solamente organismos vivos, sino los sedimentos, las gravas, las arenas, los limos, las arcillas y por supuesto esa biodiversidad de microorganismos o de peces que podemos encontrar en cualquier río de mejor o mayor calidad dependiendo de cómo estén las aguas, pero que en este caso se imposibilita que haya un fluido, que haya un movimiento de unos sitios a otros. Y comentábamos también que uno de los problemas que había era la falta de bosque de ribera en una gran parte de la longitud del río. Esto es un borde de eneas, aneas, que a algunos sonará de estas fibras vegetales. Estos tallos son los que se utilizaban tradicionalmente para, como decían en el campo, para echar los culos de las sillas. Esas sillas que tienen esos asientos vegetales suelen ser de enea, de esta planta. Pues esta planta está aquí cuando no debería estar. Esto que vemos por encima son taralles y esto es enea. Estas son plantas típicas de pantanos, de lagunas, de embalses, o sea, de zonas estancadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estando en un río no estamos en un río que fluya libremente, sino que estamos en un sitio que debido a esos obstáculos transversales que hemos visto siempre mantiene una lámina de agua prácticamente igual, por lo tal lo que estamos haciendo es una consecución de embalses a lo largo del trayecto del río. Aquí estamos en la parte alta del río, en Guadalajara, en el Alto Tajo. Veis lo que son lo que es un bosque de ribera, más o menos bien conservado, con diversidad de árboles, de arbustos entremezclados, unas aguas frescas, limpias, oxigenadas. Aquí podéis apreciar lo que es un bosque de ribera ya en Aranjuez, es decir, aguas abajo, ya bastante de lo que es el Alto Tajo, pero estáis viendo que también hay un bosque de ribera relativamente bien conservado, con diversidad de flora. Y estoy ya llegando a Toledo. Si os dais cuenta, una buena parte de los bordes prácticamente no tiene nada más que una alineación. El río llega por aquí, a continuación hay campos de cultivos, hay paseos, hay infraestructuras, hemos conseguido, a través de alteraciones del territorio, encajonar el río en lo que es estrictamente su cauce, ¿no? Que después lo vivimos cuando hay sucesos de aguas abundantes, como ha pasado este enero o principio de febrero, como pasó el año pasado en marzo-abril, que se desborda, y es que le hemos dejado únicamente en lo que discurre por su cauce cuando lleva un caudal más o menos normal, pero no cuando lleva un caudal excesivo. Y aquí veis esto que también es poco antes de llegar a Toledo ciudad, los bosques de ribera prácticamente no existen. Fijaros, campos de cultivo a un lado, campos de cultivo a otro y entre medias con una infraestructura. Este es la senda ecológica, es el paseo natural del Tajo. Es decir, que donde no hay unas fábricas, hay un campo de cultivo, donde no hay carreteras, caminos o determinada infraestructura, de manera que lo único que hemos permitido para crecer la vegetación de ribera, para mantenerse, no para crecer, sino para mantenerse, porque este era un territorio suyo, pues son una alineación prácticamente como si fuesen las alineaciones de cipreses que conocemos todos para los accesos a los cementerios, ¿no? Donde hay sitios, como veis aquí, que prácticamente del agua arriba es una pared vertical y ni siquiera permite el crecimiento de una vegetación, de una flora con un determinado volumen. O en sitios ya como dando la vuelta a la ciudad, que precisamente por ese ángulo en V marcado al encajonarse, pues es prácticamente imposible que haya. Igual, hay unos pequeños árboles muy pegados al agua, pero es imposible en este caso por el roquedo y por la pendiente que tiene de que exista. Es decir, tenemos un río maravilloso, pero hemos perdido una buena parte de esa riqueza biológica que dotan las riberas
de flora, de fauna, de hongos y de poder de autodepuración de las aguas cuando tenemos unos márgenes, un bosque de ribera sano y fuerte. En este marco se engloban las actuaciones del proyecto Renace Tajo, que es el que nos trae a colación hoy. En primer lugar, se ha hecho un estudio del Plan de Infraestructura Verde y Azul, el PIVA, el PIVA Toledo, Plan de Infraestructura Verde y Azul, que lo que se ha hecho es ver, diagnosticar, conocer las zonas verdes, las uniones entre las mismas, el fluir de las aguas, por donde discurren, de manera que tengamos un mapa entero del término municipal de Toledo, de dónde está todo esto, para procurar que en las actuaciones que se hagan, el PON o cualquier actuación urbanística, de creación industrial, de tipo, sepamos esta diversidad que hay para saber cómo poder actuar minimizando en la medida de o respetando o minimizando en la medida de lo posible el daño al medio natural. Y en el proyecto que se está haciendo actualmente de recuperación y reducción de riesgo de inundación y sobre todo para la mejora de todas las riberas del tramo que discurre entre aquí que estoy moviendo, que es el puente de Alcántara, toda esta zona, hasta llegar a la autovía que discurre pues, desde la carretera de Madrid, esto sería la carretera de Madrid, y esta es la subida de la Cuesta de las Nieves. Es decir, este es el tramo en el que se está actuando. Esto es una vista diferente desde el puente de Alcántara, este es el puente de Azarquiel, este es el Azuz de Safón y esto es la autovía que, como comentamos, es continuación de la carretera de Madrid, la 41. En ese tramo se están haciendo una serie, ya se están ultimando realmente una serie de actuaciones para mejorar el ecosistema y lo que es todo el conjunto ribereño. Algunas de ellas consisten en demolición y de retirada de residuos. Quizá esta es la más impactante, la más de todas, que es estas columnas que veíais hasta hace poco más de 2 meses en el Parque de Safón han desaparecido, que es todo esto que hay aquí, y ha desaparecido esta pseudo laguna que había, que no dejaba de ser un estanque totalmente geométrico, de hormigón, donde era una charca sin más, con agua putrefacta, que no tenía renovación y que no tenía vida ninguna. Y después se han quitado en algunos sitios del terreno, de todo ese recorrido que hemos visto antes, algunas construcciones sin uso. Es decir, se ha procurado que el proyecto sea, en muchos casos, de deconstrucción. Normalmente nos quejamos que en los proyectos que se hacen en el medio natural muchas veces se utiliza mucho el hormigón como nombre eh, de obra, de fábrica, de meter materiales externos al territorio donde se actúa. En este caso, lo que se ha procurado es lo contrario, que es deconstruir aquello que era posible y que hoy día no pintaba nada. Esta imagen que habéis visto hace tiempo, durante muchos años, ya no existe. Ahora ha desaparecido y todo esto se ha naturalizado como veremos ahora. Esto se hizo hace unos 30 años o por ahí en un plan igual que se llamaba Plan de Rehabilitación y Recuperación de las Riberas del Tajo, pero que buena parte de lo que se hicieron fueron obras de hormigón, obras impactantes para dejar a los estudios de arquitectura su sello, pero que realmente no incorporaban ninguna mejora a lo que era el paisaje y al funcionamiento del mismo. De hecho, esto se hizo por aquí arriba, deberían haber ido las aguas que se sacaban por la noria, por el final llegaban a esta charca y de esta charca deberían haber ido por unos regueros a través del Parque de Sajón para después el agua sobrante volver a aparecer de nuevo en el río Tajo, algo que nunca sucedió. Y aquí veis los cambios. Esto es el estanque que había previamente y esto es una silueta, un croquis. Ahora mismo está en obra, no se puede pasar, pero lo que se está haciendo es naturalizar, hacer una forma irregular, amorfa,
no geométrica, para dotar de naturalidad el espacio. Se ha quitado lo que es toda la zona de obra, de cemento, de hormigón, de hierro, para dar continuidad al terreno con plantas propias en el agua, plantas acuáticas, en los bordes, plantas de ribera, de manera que podamos hacer una zona aun creada por el ser humano, pero naturalizando esa parte del Parque de Safón que está muy visitada, pero que estaba muy deteriorada. Otra de las cosas que se está haciendo, muy interesante, es el drenaje urbano sostenible, y es que en la zona del aparcamiento de Safón, donde a diario aparcan cientos y cientos de vehículos, hasta ahora esas aguas, cuando llovía, esas aguas en última instancia acababan todas en el río. Esta siempre, pues, no cuando hay una llovizna, pero cuando llueve mucho, estas épocas de lluvia, las aguas en última instancia van al punto más bajo, el punto más agua, o sea, más bajo de todo será el río, con lo cual esos aceites, gasoil, grasas, todo eso que los vehículos llevan de una u otra manera, acababan en el río, ¿no? De esta manera las aguas se recogen, pasan por una depuradora y antes de ir esas aguas al río ya se han depurado previamente para que en ningún caso vayan directamente a lo que es el curso del río. Y otra de los procesos que se ha hecho de las obras es eh, tender un poquito más el talud que había entre el río y el paseo de Safor en la medida que se ha podido hasta llegar al paseo que va aquí paralelo, tender el talud en la medida de lo posible para tener más caja, más cabida, que cuando crece el río pueda subir un poco más y al no estar tan vertical en muchas de las zonas poder permitir la existencia por lo menos de una alineación o un cierto margen para la existencia de un pequeño alineación de bosque de ribera, de bosque ripícola, que hasta ahora era imposible porque era prácticamente vertical ese talud y no permitía la existencia de ninguna planta. Otro de las cosas que se está haciendo es adecuar esta senda en la que une el barrio de Santa Bárbara, que está aquí, este es el aparcamiento que hay, el barrio de Santa Bárbara está aquí, y curiosamente para venir a toda esta zona de actuación, a la senda ecológica desde el barrio de Santa Bárbara, hay que venir por esta pequeña senda, una senda que se ha hecho a lo largo de los años por el pisoteo, pero una senda donde personas con cierta discapacidad o cierta dificultad de movilidad, o un carro de niños, una silla de ruedas, pues lo tiene muy complicado el poder ir con una cierta tranquilidad. Entonces, sin meter elementos de obra, la idea es adecentar esta bajada, es decir, porque sería ridículo adecentar varios centenares de metros de senda ecológica y a izquierda y a derecha y no adecentar lo que es el propio llegada, el propio acceso para llegar a la senda. Se van a poner un par de zonas de observaciones de aves, del ecosistema, del río y, bueno, en algunos casos también de la propia ciudad, ¿no? Mirar desde la ciudad hacia el río una imagen fantástica, mirar desde el río a la ciudad, a la ciudad antigua, me refiero, también es una imagen fantástica. Son pequeños descansaderos para poder ir un rato y no solamente ir con la bicicleta o andando, sino poder relajarnos, quedarnos ahí y disfrutar del entorno que tenemos. En Safón, en Toledo, bueno, en conjunto hay una afición a la pesca inmensa, pero por la calidad de las aguas y muchas de las especies de peces es de captura y suelta. Y en Safón en concreto es uno de los sitios donde los pescadores habitualmente van a hacer sus prácticas, a desarrollar su afición. Hasta ahora lo que había eran accesos descontrolados, difíciles de estar, incómodos, con lo cual se plantea la regulación de esos accesos, facilitar la estancia de los pescadores, que estén más cómodamente y que no haya un descontrol de sendas a diestro y siniestro, sino naturalizar el espacio y permitir el acceso, pero por sitios marcados para poder revegetar el resto del espacio. Otra de las cosas que se está haciendo y que se está rematando es la reparación de la senda fluvial, la compactación del terreno,
las talanqueras, que en muchos casos se habían ido o por vandalismo, o por el paso del tiempo, o por las lluvias de la primavera del año pasado, el encintado de caminos, esos rollizos de madera que encintaban el camino, que en algunos casos se habían perdido, se habían podrido, habían desaparecido. Es decir, mantener esos materiales de tierra, de madera, de perfil bajo, integrado en el terreno, pero facilitar que toda la senda se encuentre en buenas condiciones de uso, de paso y de recreo. Y otra de las actuaciones que se está haciendo es un embarcadero de piraguas. Es, es una obra antiguamente requerida por los clubes de piraguas y kayaks de la ciudad. Y bueno, esta ha sido la ocasión de que el río, por un lado, no conserve, mejore todas las riberas, todos sus bordes a ambos márgenes, pero que también sea un espacio de uso y disfrute, como estamos viendo, mejorando los paseos, haciendo esas zonas estanciales o en este caso, haciendo un embarcadero que va a funcionar como los del mar, de manera que cuando suba o baje el nivel del agua, en determinados momentos pueda subir y bajar también para que los usuarios de los kayaks o las piraguas siempre tengan a mano el acceso a estos elementos. Y entre otras cosas porque está pensado algunos de los clubes que se van a beneficiar, por decir de alguna manera, de esta instalación, trabajan desde hace mucho tiempo con parapléjicos, de manera que la idea es facilitar que esta parte de gente que tiene poca movilidad pueda acceder a este tipo de deporte y pueda acceder a la proximidad del río. Y esto, bueno, es lo mismo, pero desde otro punto de vista y se ha hecho, digamos, donde se ha podido, o bien por posibilidad de acceso y por posibilidad por la propiedad del territorio de poderlo hacer en un sitio de titularidad pública. Y en una buena parte de, longitudinal del río, como veíamos al principio, no hay nada de bosque de ribera porque está muy vertical, porque ha desaparecido esa franja que debería haber entre la lámina de agua y los terrenos adyacentes. De manera que en esos sitios se están colocando biorrollos, que son de esto que veis, formas parecidas a esto que veis aquí, compuestos por fibra de coco, fundamentalmente, para sustentar, para rellenar de tierra, una tierra fértil, plantar especies, en algunos casos herbáceas, como las eneas que veíamos antes, o como los carrizos, y en otros casos son entremezclados arbustos o árboles que vayan sujetando, que vayan enraizando y que vayan formando, estabilizando esos taludes y formando una pequeña mancha longitudinal de bosque de ribera. De manera que el día de mañana, como esto es natural, se irá degradando, pero esa degradación no supondrá en elementos extraños que se permanezcan en el borde del río a lo largo de los años, sino que se integrarán en el propio terreno porque son elementos orgánicos todos ellos. Y una de las zonas donde se está actuando también es el arroyo de la Rosa. Aquí tenemos el curso principal del río. Aquí tenemos la autovía 41 y antes de llegar a la autovía 41 tenemos el arroyo de la Rosa. Aquí está Santa Bárbara. Se están quitando elementos que había de fábrica de antiguas presas que eran para acumular agua, para regar los terrenos de alrededor y se están quitando estos túmulos que había de tierra precisamente preparados para canalizar el agua del arroyo, que en algunos casos lo que ha sucedido cuando ha habido las danas que hubo en el 23 y periodos de lluvia, lo que hace es retener, impedir una salida fluida del agua hacia el río Tajo, retener ese agua y hacer que ese agua vaya hacia arriba, acumulando y permaneciendo en Santa Bárbara. ¿Vale? Se han quitado este tipo de elementos y se están plantando y naturalizando para que haya un verdadero bosque de ribera en este sitio. Y en los lugares donde se ha podido, si alguna vez pasado por la senda ecológica, veréis que muchos de ellos están con escolleras. Y en lo que hablamos, esta escollera está puesta en algunos sitios, no se puede quitar porque es la única forma de mantener el terreno y que el río
no erosione y se lleve eso, pero lo que sí se está intentando es sembrar con diferentes especies herbáceas y estaquillar con algunas plantas de arbustos o pequeños arbolillos, especies que enraizan bien, donde se puede llegar al sustrato para intentar naturalizar esas escolleras y que no quede tan brusco ese perfil de sentimiento de obra, de grandes bloques de roca sin nada verde por encima o a su alrededor. Otra de las cosas que se ha trabajado, que al principio fue no muy polémico, pero sí hubo gente que levantó la voz, es porque se vio que una de las primeras cosas que se hicieron cuando empezaron a entrar las máquinas es que se arrancaban árboles, ¿no? Eso de antemano nos llama muchísimo la atención a todo el mundo porque lo de arrancar árboles no nos gusta a nadie. Pero bueno, los árboles que se pretendían arrancar eran árboles del cielo, acacia de las tres espinas, Gleditsia tracanthus y alguna otra especie que por diferentes motivos habían llegado ahí, bien directamente porque en su momento se plantaron, o bien indirectamente a través de semillas u otro tipo de formas de llegada, y en algunos casos ya se estaban reproduciendo tanto que estaban impidiendo el desarrollo de la vegetación natural, con lo cual una de las primeras cosas que se hizo antes de empezar la plantación y la actuación es la eliminación de aquellas especies exóticas invasoras que ya estaban en la zona. Y quizás esto es lo que más vais a poder ver en el momento que se pueda pasar, que es la plantación de centenares y centenares de árboles de diferentes especies, de álamos blancos, de chopos autóctonos, me estoy refiriendo, sauces blancos, taralles, es decir, dependiendo en qué zona, pues entremezclados, formando bosquetes o lo que el terreno ha permitido en cada uno de los sitios, y en donde se ha permitido por espacio que no solamente hubiese una línea, no fuese longitudinal, sino que hubiese superficie suficiente, pues se han hecho bosquetes, ¿no? En alguno tan singular o tan significativo, si la cosa prospera, como este, que es un bosquete de olmos minor, teóricamente con árboles resistentes a la grafiosis para intentar recuperar esas olmedas que existían a lo largo y ancho del río Tajo y muchos más sitios, por supuesto, pero que han desaparecido debido a esa enfermedad de la grafiosis que posiblemente todos vosotros hayáis escuchado alguna vez. Y todo ello acompañado en diferentes árboles y puestos de colocación de nidales, tanto para aves como para mamíferos. Cuando me refiero a mamíferos me estoy refiriendo a quirópteros, a murciélagos, que es uno de los más eficaces insecticidas que podemos tener a nuestro alrededor. Acompañando todas estas obras está este plan de gobernanza, participación y comunicación en el que nos englobamos hoy día. Cómo transmitir a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y qué resultados se está obteniendo. Con este listado de temas que estáis viendo aquí, que se han hecho, concursos de fotografía, exposiciones itinerantes, páginas web, jornadas, es decir, un variado de cosas como la charla que hoy estamos teniendo. Y en ese plan de gobernanza y participación, bueno, pues se ha realizado todo este tipo de actuaciones. Se creó un grupo motor. La idea a partir de ese grupo motor es crear una mesa de patrimonio verde a partir de entendidos, de inquietos, de entidades, de asociaciones que les apetece y quieren colaborar, asesorando, digamos, de alguna manera y participando para la mejora de nuestros ríos, de nuestro entorno y, en definitiva, de nuestra vida y de nuestra salud. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros y bueno, si queréis preguntar algo o comentar, estoy a vuestra disposición. Dejo de compartir la presentación para vernos las caras. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Eh, la verdad es que el resumen del proyecto en esta presentación, vamos, a mí me encanta, me parece súper esclarecedor. Y nada, quería dejaros un poco de tiempo por si queréis hacer alguna pregunta también
a Enrique, que al final él es experto en el río Tajo, os puede solucionar muchas de las dudas que tengáis acerca de la biodiversidad o mismamente del río. Y nada, si queréis intervenir alguno. Bueno, Como lo hacemos, que hablen, que levanten la mano. sí, si queréis hablar tenéis que o escribir por el chat o levantar la mano porque os tengo, yo creo, silenciados para que Claro. os puedo dar permiso si alguno quiere hablar. Bueno, pues parece que ha quedado todo bastante, Venga, que no haya vergüenza, que aquí bastante no hay claro. proximidad. Otras veces cuando estamos más cerca parece que da más apuro Sí, intervenir. Aquí las cámaras y las distancias facilitan mucho para este tipo de cosas. sí, también. Aunque es más ingrato las conversaciones, pero bueno. También quería comentar a raíz de lo que has hablado sobre el proyecto de comunicación dentro del proyecto de Renace Tajo, que hay un montón de acciones que están siendo ahora simultáneas, aparte de este networking que hemos tenido hoy. Por ejemplo, tenemos muy próximos los voluntariados que estamos realizando también pues para el proyecto. Realizamos ya uno de fotografía para recopilar fotos y hacer de alguna manera un archivo histórico para el ayuntamiento y que puedan tener pues el antes y el después del río. Y ahora se van a hacer también otros voluntariados por si os apetece participar sobre plantación de árboles, instalación de cajas nido y cajas refugio y también de recogida de residuos. Por si os apetece, pues nos podéis escribir también. Os voy a dejar el correo por aquí para si os apetece participar, que nos escribáis. Sí, decir que dentro de unos días en abril se va a poder pasear, yo creo que prácticamente por todas las zonas. No sé si por seguridad o por alguna de esas cosas hay algo inhabilitado, pero teóricamente en abril se debería poder pasear por casi todos los sitios y Sí, y donde hay acceso, claro, peatonal. mm, Pero bueno, que se van a poder ver este tipo de actuaciones y podamos disfrutar. Y además va a ser un momento bonito porque todos estos cientos, estos centenares de árboles, de arbustos y tal que se han puesto es el momento de la brotación, con lo eso cual va a es. ser un momento bonito de ver que esa transformación de la naturaleza tan llamativa del invierno a la primavera, ¿no? Esa brotación que es uno Sí, de los mejores momentos que tiene, que nos ofrece la naturaleza. sí, también los animalillos que ya dentro de nada Sí, ya están. empiezan a estar más alegres, los Sí, pájaros, los insectos, tal, empezamos a tener mucha más vida en nuestro entorno. eso es. Pues nada. Vamos a ir cerrando la charla del día de hoy y también informaros eso, que estas jornadas van a ser 3 en concreto. Todavía nos quedan otras 2 por anunciar que se comentarán también en redes sociales como hemos hecho con esta. Os invitamos a participar, también os podéis